profeta y evangelista, enviado por Dios desde la ciudad de Aranjuez, España, llamado para traer las buenas nuevas y para transformar vidas. Créele aunque no lo vean nada, tarde o temprano se tiene que manifestar. Recibamos al profeta Pedro García. Dice, y alzó sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto a la dirección de Zoac, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Si vemos nosotros, el Señor le manda de salir a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, para darle justamente una tierra donde Dios justamente lo quiere posicionar y quiere que él sea de bendición. Pero él no hace caso en la totalidad, él se lleva a Lot. Amén. Y lo que Dios quiere hacer contigo, lo va a hacer contigo y no lo va a hacer con otro. Amén. Dios tiene para otro otra cosa, para ti tiene otra cosa diferente. Amén. Tú tienes que entender cuál es la visión, cuál es la perspectiva de lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo. Amén. Ese es el propósito. Tú no tienes que fijarte en lo que Dios tiene con otro, porque si te fijas, no vas a fijarte en la visión que Dios tiene contigo. Amén. Entonces tú tienes que fijarte en lo que Dios ha proyectado para ti, para localizar el propósito, la plataforma de que vayas al nivel donde Dios ha dicho que es para ti y ver lo que Dios ya está viendo en tu vida. Si tú no ves lo que Dios está viendo en tu vida, tú no vas a llegar al propósito que Dios ha marcado para ti y para tu iglesia o para tu liderazgo o para tu célula. Tú tienes que comprender que Dios ha hecho algo desde un principio y que te ha llamado a ti para localizarte y entender que la visión tiene el propósito de la definición de llegar justamente donde Dios ha dicho que es el final de la conquista de tu éxito. Amén. ¿Cuántos están aquí? Ahora Abraham tiene un llamado para salir y yo me quedo algo sorprendido porque aquí si vemos el relato de la palabra de Dios, Lord significa algo que tenemos que entender y comprender, que significa quien cubre mi cabeza o quien cierra mis ojos o quien pone un velo. Es decir, estando con Lord, Abraham no estaba viendo lo que Dios tenía con él. Entonces, hasta que no se despide de Lord, Dios no le muestra lo que tiene que ser con él. Amén. Le da una orden de salir, pero hasta que no despide. Y Lord agarra lo más fácil, el valle. Amén. Muchas veces nosotros agarramos lo más fácil, lo que vemos en nuestras vidas, pero lo que vemos no nos da la perspectiva de alcanzar el éxito en nuestras vidas. Usted no está para ver, usted está para creer. El creer le va a dar la garantía del éxito. Yo decía el otro día que la experiencia te va a llevar donde tú sabes, pero la obediencia te va a llevar donde nunca estuviste. Entonces lo que quiero decir es que tú tienes que contender con Lord y tienes que dejar que Lord se vaya de ti, porque si tú te vas con Lord, Dios no te va a mostrar lo que hay en los montes, y siempre en los montes Dios ha hecho algo. En la Biblia habla de los montes y los montes siempre Dios ha hecho que la vida de la persona tuvieran un antes y un después en su trayectoria con Dios. Amén. Por eso, si tú eres como Abraham, que Dios ha llamado para hacer un llamado específico y para darte el beneficio de la mano de Dios en tu vida, tienes que soltar al Lord de tu vida. Hay gente que todavía no ha soltado al Lord de su vida y Dios no le puede enseñar lo que tiene para él. Dile a que está a su lado o a dos o tres, suelta al Lord de tu vida para que Dios te dé las promesas. Ahora, si vemos el texto que yo he leído antes, quiero hacer del Génesis 12, del 10 a 20, no quiero leerlo, vemos aquí que Abraham va justamente a Egipto y que va con su mujer y dile, no digas que eres mi mujer, dile que eres mi hermana. Es decir, había una mentira media, es verdad que era parte de su hermana, pero era su mujer. Cuando allí el faraón ve a esa mujer, se enamora porque la quiere agarrar para ella como mujer. Pero dice la palabra que por culpa de ella, Egipto fue con plaga. No solamente fue en la época de Moisés, también fue en la época de Abraham. Léalo. Y a mí Dios me estaba diciendo algo y administrando en esto muy fuertemente, que Dios no solamente saca a 6 millones para darle justamente lo que el pueblo necesita, sino que también por una persona que tenga destino y que tenga promesa, Dios es capaz de mandar una plaga.
Es decir, no importa que Dios saque 100 millones, está bien, pero si tú tienes un propósito, también Dios contigo va a hacer algo que es inesperado para hacer el proyecto de Dios y para que las cosas que Dios te ha prometido, esas encajen en tu vida, para que hagas la voluntad de Dios. Amén. Dile a que está a su lado, puede Dios sacar a un pueblo con 100 millones en libertad, pero también Dios puede contar conmigo y sacarme del sitio donde yo estoy. Amén. No solamente Dios se enamora de sacar a 100 millones de personas, también se enamora de una persona que tiene un propósito definido. Amén. Por eso muchas veces Dios tiene que quitar algo para poner algo. Explícame eso. Dios, a una persona como Sarai, Dios tiene que quitar algo para ponerle algo. Gracias por su entusiasmo. Voy a predicar aquí. Es decir, de Sarai Dios quitó algo para ponerle una promesa. Le quitó una I para ponerle una I. No se la ha revelado, voy a predicar al pastor. De Sarai le quitó una I para ponerle Sara, pero le puso una promesa que empieza con I. Todavía no se la ha ido, se lo voy a repetir. De Sarai le quitó la I de que es Isaac lo que tiene que nacer. Muchas veces Dios tiene que quitarte algo de ti para que algo nazca dentro de ti. Amén. Es decir, hay una promesa que Dios está dentro de ti y Dios quita algo para ponerte algo, para sacar algo que hay dentro de ti, que tú no sabes, pero que tiene que dar a luz. Amén. Vengo a decirle a la gente, si Dios te ha quitado es porque tiene que poner algo de su gloria para que se manifieste. Amén. Es decir, lo que tú estás pensando que no tiene, tarde o temprano lo vas a tener. Esa mujer era estéril, pero Dios le quitó Sarai para ponerla Sara, para que ella naciera justamente la promesa de parte de Dios. Amén. Voy a decirte algo, Dios va a quitarte algo que no le agrada, para ponerte algo suyo, para que nazca algo de parte de Dios, para que Dios te dé algo que te ha prometido, que te ha dicho, y voy a decirte, este es el año del cumplimiento de tu visitación. Amén. Lo que Dios tiene contigo, eso no lo para el diablo. Dile que está a su lado, prepárate porque algo grande va a nacer de ti. ¿Estamos acá o no? Entonces, lo significa quien me retrasa. No dejes que nadie te retrase. Tú tienes una llave que tienes que abrir en el momento adecuado y no dejes que el Lord ponga un velo para no ver justamente lo que Dios ha preparado en ti. Lot siempre va a buscar lo valle, lo fácil, lo sencillo, lo que es bonito, pero luego trae un peligro porque detrás de eso viene Sodoma y Gomorra. No vea lo fácil para conquistar, deja que Dios te conquiste a través donde te quiera poner, para ponerte en el sitio adecuado, para darte la promesa adecuada, para que tengas justamente la promesa que Dios ha dicho. Y aunque no lo veas, lo que tiene que venir, lo que se tiene que dar. Yo no sé a quién le estoy hablando en este día, pero si tu matrimonio está mal, la promesa dice que Dios va a hacer que restaure ese matrimonio. Si tus finanzas están mal, Dios va a hacer que las cosas empiecen a cambiar para darte la proyección de la empresa que estás necesitando. Si tus hijos no tienen estudios, los estudios van a venir para Dios enfocarte, que lo que Dios ha prometido de tu casa, eso se va a realizar. Dile que está a su lado, tranquilo, las promesas vienen de camino. Muchas veces Satanás va a querer poner en tu vida cosas y quitarte el proyecto que Dios tiene, pero déjame decirte, cuando te quites de Lot, Dios te va a enseñar que en los montes hay algo poderoso para enseñarte. Amén. Cuando Abraham dejó a Lot y se marchó y él agarró el valle, Lot subió a la montaña. ¿Y sabes qué? Yo he puesto ocho montes donde Dios empieza a revelarse de una manera poderosa. Cuando tú dejas a Lot, que te cubre el velo, muchas veces tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque ese te ata para ver justamente lo que hay en los montes. Si nosotros vamos a la Biblia, el monte de Sión significa alabanza y adoración, donde se manifiesta la presencia de Dios. El monte de Sinaí es donde Dios revela y saca en cautiverio a un pueblo. El monte Moría es donde Dios sacrifica a Isaac y le da a Dios la provisión y le enseña justamente las cosas de futuro. El monte de Nabó es donde Dios muestra una tierra para conquistar. El monte de Tabor es donde Dios revela a Pedro justamente lo que hay arriba en los cielos. Amén.
Y yo digo, ¿por qué Pedro se le dio la llave? Porque Pedro vio a Elías y a Moisés. Nadie puede tener la llave del reino si no ve antes las cosas del reino. Voy a repetirlo, gracias por su entusiasmo. Dios no te puede dar nada de arriba si tú no ves las cosas de arriba, amén. Cuando tú veas las cosas de arriba, Dios te va a dar. Dios no cuenta con tus fallos y tus errores, Dios cuenta con tu visión. Dile que está a su lado, ¿tiene visión para ver lo que Dios tiene contigo? Díselo, díselo, díselo. En el monte de la bienaventuranza, donde se escucha la palabra, donde tú atiendes a la voz del maestro, donde justamente las necesidades te hacen ver que la palabra empieza a brotar y a hacer algo en tu vida. Amén. Pero también en el monte de Hebrón, donde la alianza, donde justamente los reverdes salen y se manifiestan y donde Dios pone justamente lo que Dios te ha prometido. En el monte Arará, donde los proyectos se hacen realidad, donde no tienes timón como el arca, pero Dios pone el arca en un destino donde Dios ha prometido. Voy a decirte esta palabra: cuando Dios dice algo de ti y da un proyecto, tú no tienes que tener el timón para dirigirlo. Deja que los proyectos lo dirija Dios. Deja que los proyectos lo dirija Dios. Si tienes un proyecto para hacer, deja que lo haga Él. Si tienes algo para realizar, deja que lo haga Él. No lo hagas tú. Pero hay un monte en especial, que es el monte de Gólgota, donde los padres se quedan huérfanos, donde la mamá dejan a sus hijos porque lo mata, porque se revela, donde la viuda se manifiesta, pero donde Jesús cambia la historia, cambia las cosas, donde Jesús se entrega a sí mismo, donde restaura los matrimonios, y ese es el monte de Gólgota. Cuando tú vas ahí, Dios cambia la perspectiva de tu vida, cambia una cruz para mostrarte un paraíso. En otro momento no hay esa perspectiva. Es en el monte Gólgota donde Dios cambia la historia, amén. Cuando tú te acercas al monte Gólgota, tu historia empieza a cambiar, tu vida empieza a tener otro sabor, tus hijos empiezan a tener una relación divina, las cosas se empiezan a dar. Vengo a hablarle a gente de las Islas Canarias y a decirle: la cruz tiene la garantía del éxito de la gente, amén. Yo no sé a quién estoy hablando, pero Dios muchas veces va a quitar algo terrenal. Lo dije el otro día, para ponerte algo espiritual. Hasta que Abraham no quitó a Lot, no se le reveló los montes. Porque en un monte es cuando Dios te revela. Y ahora dice justamente el Señor a Abraham: sube al monte que voy a hablarte. Es decir, dame 5 ofrendas. Me vas a dar un becerro, un carnero, un cordero y 2 palomas. Un palomino y una tórtola. Y me la vas a sacrificar. A los palominos y a la tórtola me la machacas, al becerro, al carnero y al cordero me lo abres por la mitad en el altar. Ahora, si vemos aquí, él hace una ceremonia antigua para dar un pacto con Abraham. Y cuando está arriba, él dice: la carne me la partes por la mitad. Pero dice la Biblia que las aves rapiñas venían. Déjame decirte, cuando Dios te dice que parta la carne, no deja que lo inmundo venga para estropear el pacto que Dios tiene contigo. Lo voy a repetir. Es decir, lo que había allí, esas aves rapiñas, si usted lee el contexto histórico, te va a dar justamente que esas aves rapiñas eran buitres. Eso quiere decir, los buitres tienen una mano o un ala que tiene justamente 2 metros. Lo que estaba peleando ese viejo eran con buitres. Voy a decirte algo: a los buitres no se lo tiene en la iglesia, a los buitres se lo echa del altar. Esta no nos ha gustado. Señor, no sé lo que está pasando. A los buitres se los espanta, porque los buitres son los que rompen el pacto con Dios contigo. Los buitres van a querer que los altares sean inmundos, amén. Y entonces Dios no te va a enseñar el futuro de tu descendencia. Porque cuando hizo el altar, Dios le enseñó justamente y le provocó un sueño para enseñarle lo que era el pueblo de Israel, que era 430 años esclavo, pero que luego iba a salir con victoria. Tú quieres tener visión dentro del altar, saca los buitres. Los buitres son los que están por encima de ti, o los que se creen que están por encima de ti, pero luego no te dejan ver porque quieren estar en una posición. Señores, en el reino no se posiciona nadie. En el reino se lleva la gloria a Él, la majestad a Él, el trono a Él. Yo vengo a hablarle a gente aquí, amén. No te puedes posicionar. El que te posiciona se llama Jesús de Nazaret.
Ahora, si vemos aquí, yo me quedo sorprendido que cuando rompe el significado de los buitres, dice la palabra que vino una oscuridad sobre él. Y esa oscuridad que vino provocó en él un sueño. Y yo digo, cuando tuvo sueño los buitres podían venir. Ya, pero es que cuando uno está cansado y no puede más, es cuando Dios desciende. Lo voy a repetir. Es que cuando tú no puedes más, cuando tú dices que no tienes fuerza, cuando tú dices que no llegas más, es cuando Dios baja justamente a hacer lo que tú no puedes hacer. De mientras que tú tengas fuerza, Él no va a hacer nada. Pero cuando tú no tengas fuerza, Él va a bajar para hacer que el pacto se haga realidad. Yo vengo a hablarle a gente, no lo hagas a tu manera, ríndete en las manos de Dios para que Dios te dé el éxito que Dios te ha prometido. Si le va a dar un aplauso, déselo bueno. Ahora, si vemos acá, me impresiona cuando cae el sueño, Dios le muestra justamente al pueblo de Israel. Y yo decía, Señor, si tú me das un sueño a través de un pacto que hago contigo y me enseñas que mi descendencia de mi descendencia está en esclavitud, no me lo enseñes. ¿Para qué quiero ver yo 430 años a mi descendencia esclava? Pero ¿sabes qué? El que agarra la visión desde el principio le da a Dios la victoria al final. No es como se comienza, es como se termina. El pueblo estaba esclavo 430, pero Dios lo sacó con oro. No importa que los momentos en los principios sean duros, los finales van a ser de éxito. Solamente mantente en el sueño o en la promesa que Dios te ha dado, en la visión que Dios te ha dicho. Y aunque a los primeros no veas la gloria, al final lo que Dios te ha prometido, eso te viene. Dile a que está a su lado, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de ti, eso te viene, amén. Eso te viene. No te importa lo que la gente no ve. El sueño que Dios te ha dado a ti, la visión que ha dado Dios a ti, eso va a venir. Dile a que está a su lado, tranquilo, que lo que Dios ha prometido, eso viene. ¿Sabes cuándo Dios le revela esto? Cuando parte la carne. Lo voy a explicar. ¿Sabes cuándo Dios le viene esta revelación? Cuando parte la carne. Hasta que no partas tu carne, no es revelación. Hasta que Dios no mate tu carne, no es revelación. Hay gente que Dios que le revele su futuro, pero no mata en el altar su carne. Si no matas tu carne, mañana no verás la gloria de Dios. Si no matas tu carne, Dios no va a darte la bendición postrera. Si no matas tu carne, la victoria del mañana no te va a llegar. Si no matas tu carne, las bendiciones que Dios ha prometido no te van a alcanzar. Vengo a decirle a alguien, es que hay que partir tu carne en el altar. Hay que abrirlo en pan el pan. Te tienes que morir para que Dios te revele los sueños prometidos que Dios ha dicho que te va a venir. Amén. Hasta que no partas la carne en el altar, no va a venir lo revelado. Hay gente que quiere que venga justamente Papá Noel vestido de flores y con una alabanza en su mano y que le dé un regalito. Señores, se acabó eso. Para que Dios te dé algo positivo, tú tienes que matar tu carne, amén. Si no matas tu yo, no te puede venir las cosas de parte de Dios. Dile que está a su lado, ¿estás preparado para matarte? Hay gente que quiere las cosas de Dios, pero tienes que matar tu carne. ¿Cómo se mata la carne? Con el ayuno. ¿Cómo se mata la carne? Con la oración. ¿Cómo se mata la carne? Con la entrega personal a Dios. Ahí se mata la carne. Hay gente que quiere las cosas, pero no mata su carne. Pero la carne te esclaviza, te deja paralítico, te deja sin visión. Por eso Él tuvo que dejar la carne. Se había familiarizado mucho con la carne. Amén. Cuando tú te familiarizas mucho con la carne, el espíritu no brota. Amén. Por eso tienes que matar, dejar de un lado a lo para que puedas ver la recompensa que Dios tiene contigo. Amén. Yo no sé a quién he venido a hablar en este día. Voy a decirles algo. Hasta que tú no mates. ¿Puedo bajarme? No.
No, porque está... No, hay que obedecer. Ah, manda a él. No, manda a él, normal. Lo que quiero hacer entender es esto, que hasta que tú no mueras, no se te revela lo que hay dentro. Lo voy a hacer. Cuando Jesús murió, dio un mensaje a 3 mujeres. ¿Sabes por qué no se lo dio a los hombres? Porque los hombres el día de la muerte se iban a ir cada uno a sus labores. Pero había 3 mujeres allí listas y ellas pensaban, el maestro nos dijo que al tercer día había que llevarle para ungirle. Pero había un edicto romano y había una piedra. El edicto romano y la piedra decía que ahí nadie podía entrar. El sistema te va a decir que hay sitios que no vas a poder entrar. Pero si Dios te da una orden, Dios va a hacer algo para que puedas entrar. Tú no tienes que estar pensamiento si te va a arreglar el sistema, los papeles. Tu pensamiento tiene que estar en el cielo, es el que te va a arreglar las cosas. Tú no puedes estar pensando de cómo vas a entrar a un sitio a trabajar. Tú deja que Dios abra la puerta. Pero solamente a la gente que muere y que va de camino justamente al sepulcro es cuando las cosas empiezan a venir. Queremos que Dios nos arregle los papeles. Señores, tienes que morir en el sepulcro. Así como Lot tuvo que dejar la carne y tuvo que partir su carne para que vea la revelación de parte de Dios, así usted se tiene que meter al sepulcro. En el sepulcro, cuando fueron estas mujeres, dice la palabra, que ellas mismas hablaron y dijeron, ¿quién nos va a remover la piedra? Lo voy a decir, ellas iban de camino, pero había un obstáculo. Pero cuando llegó al sitio correcto por la fe, el obstáculo se cayó. Y dice la palabra que el ángel estaba sentado en la piedra. Voy a decírtelo y te lo voy a revelar. Cuando tú vayas de camino a la dirección correcta y veas un obstáculo, Dios va a quitar ese obstáculo y se va a sentar en tu problema. Lo voy a repetir. Dios se va a sentar en tu problema. Entonces solamente créele, porque tu obediencia te va a llevar donde nunca estuviste. Pero ahí justamente, llegando al sepulcro, ahí estaba el ángel para darte mensaje. Si no llegas al sepulcro, no hay mensaje de parte de Dios. Hay gente que quiere un mensaje de parte de Dios, pero no va al sepulcro. Y yo voy a decirte, si no entras al sepulcro, Dios no te va a revelar lo que hay dentro. Y adentro el ángel estaba esperando a esas mujeres, diciéndome, agarra a mis discípulos y también a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Dios no se olvida de las cosas que dijeron a Pedro. Dios nunca se va a olvidar de lo que Dios te ha prometido, pero tú tienes que ir al sepulcro. Y si tú estás perdido hoy en día, Dios te dice, tienes que meterte en el sepulcro para darte un mensaje, morir justamente para Dios revelarte. ¿Sabes cuál fue el mensaje que le dio? Di a mis discípulos que se vaya a Galilea. ¿Qué hay en Galilea? Donde no hay pesca. ¿Dónde hay Galilea? Donde la gente se hunde. ¿Qué hay en Galilea? Donde las tormentas se levantan. Pero déjame decirte, voy a darte una buena noticia. La buena noticia es que cuando Dios te da un mensaje y te manda a Galilea, es donde Dios va a sacarte la provisión que nunca tuviste y la pesca más grande. Es donde tú te vas a hundir, pero Dios te va a levantar para darte una segunda oportunidad. Y donde la tormenta se levanta, pero el maestro va a ir andando por ese lado para que la tormenta se disipe. ¿Sabes para qué? Para darte un mensaje que cruces al otro lado. ¿Y sabes cuál es el otro lado? Donde el gadareno tiene que ser liberado. Donde la mujer de flujo de sangre tiene que ser sanada. Y los que están muertos en delitos y pecados, como la hija de Jairo, se tiene que levantar. Amén. Yo vengo a hablarle a una iglesia poderosa. Cuando vayas al sepulcro, Dios te va a dar una palabra de resurrección. Donde no hay, vas a tener. Vengo a hablarle a una iglesia poderosa. Voy a decirte algo poderoso. ¿Sabes lo que más me impresiona de esto? Es porque el Señor tuvo que salir de esa tumba. Si 2 versículos más adelante pasó al lugar de la casa alta y dijo a la gente que estaba allí, pase a vosotros, y no abrió la puerta. Lo voy a repetir. ¿Cómo puede ser que Jesús tira la piedra del sepulcro ya con un cuerpo glorificado y 2 versículos más adelante
pasa por la puerta sin abrirla. Si pasa por la puerta sin abrirla, ¿por qué tira la piedra? También podía salir sin tirarla. Le di la revelación. Porque la piedra no la tiró para que él saliera, es para que tú entraras.